Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Estamos hoy celebrando esta solemnidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque verdaderamente Jesús ha resucitado. ¿Y cómo sabemos que Jesús verdaderamente resucitó? En la primera lectura de hoy escuchamos a San Pedro decir que ellos son testigos de que resucitó, no testigos de verlo resucitando. Nadie lo vio resucitando. Tenemos testigos del sepulcro vacío y tenemos testigos que lo vieron vivo. ¿Sí? Son testigos, pero nadie estaba dentro del sepulcro que haya presenciado el momento propio de la resurrección. Así de que son testigos de que resucitó, no son testigos de cuando estaba resucitando. Y ellos nos hablan en su testimonio que no es una psicosis en cadena, no era que todos querían ver y todos creían que estaban viendo, no es eso, no es un fantasma lo que estaban viendo, no es un espíritu lo que estaban viendo. Pedro nos dice, fíjense el grado de testimonio: con él hemos comido y bebido, después de que resucitó. No está hablando antes de la resurrección. Después de que resucitó, está tan vivo que comió y bebió con nosotros. Hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los muertos. Y dice Pedro, y nos mandó predicar y dar testimonio. Qué importante es esto, porque se nos ha olvidado a nosotros mucho dar testimonio, dar gloria a Dios. De hecho, cuando nos reunimos en familia para alguna fiesta, algún cumpleaños, alguna reunión así, o con amigos o en la escuela, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de las cosas, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida? No, hablamos de nuestras enfermedades, de nuestros dolores, de nuestros achaques, de nuestros problemas. Casi que llegamos y le preguntamos a la persona, ¿ahora qué te duele? Porque todos hablamos de lo que nos está doliendo. Y las obras de enfermedades, dolores, sufrimientos y problemas son obras de Dios. ¿Le dan la gloria a Dios? No, le dan la gloria a Satanás. Esto es lo que Satanás está haciendo en mi vida. Me está haciendo la vida imposible así, 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 así. ¿Y las obras de Dios?
como si no hubiera obras de Dios, como si solamente hubiera obras del enemigo de Dios en nuestras vidas. Nos hemos olvidado de dar testimonio y nosotros somos testigos de que resucitó. Somos testigos nosotros de que resucitó. Dice San Pedro, nos mandó predicar y a dar testimonio, y los que crean en Él recibirán el perdón de sus pecados y recibirán la gracia o el poder de llegar a ser hijos de Dios. Estos testigos que tenemos, que se nos ofrecen hoy en las Sagradas Escrituras, son Pedro de manera especial. Hoy resalta Pedro, resalta Juan el apóstol y resalta María Magdalena. No son cualquier testigo. No son cualquier testigo, no son los que vendían chicles en la esquina, no son personas de dudosa reputación que no sabríamos si pudieran mentir para quedar bien. No, Pedro es aquel a quien Dios acreditó como príncipe de los apóstoles, es decir, como el primer papa que habría en la iglesia. Así de que es alguien escogido por Dios. Está acreditado por el mismísimo Dios como cabeza de la iglesia que estaba naciendo apenas en ese tiempo, la iglesia de Cristo. Juan es el discípulo amado. Juan es el discípulo más santo, por lo tanto, el que más comprende las cosas de Dios, porque es el más santo. Así de que los testigos que tenemos no son cualquier cosa, son testigos cualificados. María Magdalena es la mujer de la que sí ciertamente se dedicó a la prostitución, pero después de que Jesús sacó de ella 7 demonios, quién sabe cuántos tendría que sacar el Señor de tu suegra y de tu viejo y de tu vieja para que se solucione todo. Quién sabe cuántos, pero de María Magdalena 7 demonios hacían de ella una alcohólica y una prostituta que no necesitaba porque tenía muchísimo dinero, no lo hacía por dinero, pero era por una manipulación. Pues el Jesús las arranca y ella empieza ese camino de conversión. Así de que estamos hablando de una persona convertida, ya había dejado completamente todo pecado. Así de que el testimonio de estos 3 personajes es muy grande. No es cualquier cosa el testimonio de ellos. Ellos van a entrar a la tumba de Jesús, Pedro, Juan, y después de ellos va a entrar María Magdalena. María Magdalena es la primera que ve el sepulcro vacío, pero no entró. Entra, ve el sepulcro vacío y corre a decirle a Pedro y a los apóstoles. En ese momento estaban nada más Pedro y Juan y salen corriendo. Juan sale más rápido, corre más rápido porque es más joven. Pedro estaba más chaparrito, más gordito, entonces corría menos rápido y por eso llega después que Juan. Pero Juan le da la primacía, le respeta el lugar que Dios le dio. Juan no se adelanta, le respeta. Llega Juan, se asoma, pero se espera. Llega Pedro y pasa Pedro como por su casa. Se mete a la tumba de Jesús y el que contempla. Y detrás de Pedro ya entra Juan. Le dio el lugar, le respetó el lugar que Dios le había dado. Qué importante esto en las familias. Si el esposo respetara el lugar que le toca a la esposa delante de sus hijos, en la familia, lo que le corresponde, si la esposa respetara el lugar que Dios le dio al esposo en la familia, no habría guerra de poderes, habría complemento según como Dios lo había pensado en la familia. Pero como no hay respeto en esto, entonces es un desastre ahorita tantas familias y mucha ganancia, por así decirlo, es en los hijos que pueden hacer lo que les dé su gana, por así decirlo, porque eso los está llevando a la destrucción. Entonces llegan ellos y son los primeros testigos del sepulcro vacío, no de la resurrección misma, pero después van a ser testigos que lo vieron. Jesús de repente los va a encontrar, están pescando por allá, lo vamos a ver en unos días, están pescando los apóstoles y Jesús está en la playa, pone unas brasas ahí, prende un fueguito y está asando unos peces. Y les habla Jesús, hey muchachos, ¿pescaron algo? Y todos saben qué es, pero no están convencidos. No están seguros, es el encuentro, quieren comer y Jesús reparte y Jesús come delante de ellos. Estoy vivo.
de carne y hueso. Tomás, tócame, mete tu dedo en la llaga, carne y sangre, huesos, nervios, músculos, todo lo tiene Jesús. Tócame. No era alguien inmaterial, no era un fantasma, a pesar de ser un cuerpo glorioso. No era el mismo cuerpo, porque ya ahora era un cuerpo glorioso. Así de que ellos hablaron con él. Y sabemos que ha resucitado por el testimonio de ellos, por los milagros que ellos hicieron, pero también por los milagros que nosotros hemos presenciado. Y aquí tendríamos que detenernos un poco, porque Jesús, a través de su cuerpo místico, que somos nosotros, que lo formamos todos los bautizados, sigue haciendo las mismas obras, sanando, liberando, evangelizando, sigue haciendo las mismas obras. Tú y yo debemos de ser testigos de esto. Tú y yo debemos de ser testigos. Aquí, repito, nos detenemos un poco para preguntar, ¿tú eres testigo de algún milagro de Dios? ¿Tú podrías dar testimonio de algún milagro de Dios realizado en tu propia vida, en la vida de tu familia, en la vida de algún ser querido o de alguna persona? ¿Has escuchado? ¿Eres testigo tú? Más que escuchado, ¿eres testigo tú de algún milagro de Jesús? ¿Has dado testimonio de estos milagros de Jesús? Porque le damos mucha gloria al enemigo. Es que me duele aquí, es que tengo tantos problemas, es que ya me quiero divorciar, es que ya estoy harta, es que ya no soporto esto, es que ya lo otro. Y esa es la gloria del enemigo, es su trabajo del enemigo, su trabajo. ¿Y el trabajo de Dios? ¿Que Dios no está haciendo nada en tu vida? Es una ingratitud solamente hablar de las cosas negativas de nuestra vida y no hablar de los triunfos de Dios en nuestra vida. Es una ingratitud de no hablar de los milagros de Dios en nuestra vida. Y ha habido milagros, muchos milagros. Hace unos días llegó una persona a dar su testimonio. No lo había dado su testimonio porque no se había confirmado ese testimonio. Hace un año tuvimos una misa para la fiesta patronal donde yo saqué la misa de enfermos, saqué la reliquia de la Santa Cruz y la puse en una mesita, y entonces hicimos un ritual aquí y les pedí que al final pasaran, pusieran su mano y entregaran su enfermedad. Y entonces esta señora llega, pone la mano, me platicó hace unos días apenas, pone la mano y dice, yo tenía un quiste, casi era ya un tumor, porque ya tenía 3,5 centímetros, dice, ya era muy grande. Entonces dice, pues yo venía, traía muchos problemas, muchos síntomas de eso. Entonces puse la mano y se lo entregué. A partir de ese día, dice, se me quitaron todos los síntomas. Pero no constaba ningún milagro, solamente ya no tengo los síntomas. Su esposo no estaba. Cuando su esposo regresa, que no hace mucho que regresó, entonces la lleva al chequeo que tenía cada año ella para revisar cómo estaba. Le revisan, no existe ningún tumor. No existe ningún tumor. Esto se tiene que dar testimonio. Así como se ha hablado de las obras de Satanás en nuestra vida, lo que nos arrebata, lo que nos destruye, la vida imposible, los conflictos familiares, los pleitos entre los esposos, los pleitos y dificultades y diferencias con los hijos, esa división, esos conflictos y esos problemas, esos odios y rencores son la obra de Satanás en tu vida. De eso sí hablamos. Y de las obras de Dios. Somos testigos de las obras de Dios, no de las de Satanás. El enemigo va a hacer su obra, va a trabajar lo que él le quiere trabajar, lo que él decidió. Él va a hacer su obra, pero nosotros no somos promotores de su obra. Nosotros somos promotores de la obra de Dios. Es cierto que Satanás trabaja en nuestras vidas, pero no por eso lo vamos a promover. No por eso vamos a exaltar las cosas que está haciendo. Esas tenemos que empezar a despreciarlas, hablar más de las cosas de Dios, hablar más de las maravillas de Dios. Eso lo tenemos que hacer. Si la esposa hablara más de las cosas buenas de su esposo, a sus hijos se le haría más fácil amarlo. Si el esposo hablara bien de su esposa, a los hijos se le haría más fácil amarla. Pero como los dos se gritan sus debilidades y deficiencias, pues entonces a nadie le resulta fácil amarse en esa familia.
A nadie le resulta fácil. ¿Esa es obra de Dios o esa es obra de Satanás? Es claro, nadie tiene que hacer un discernimiento profundo ni tomar cursos para saber que eso es obra de Satanás. Entonces, no tenemos que darle tanto realce a las obras de Satanás. Hemos sido enviados para dar testimonio de las obras de Dios. Y ahí tenemos que nosotros puntualizar. Yo soy testigo de esto, ¿verdad? Con esta mujer que sanó. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios? Llega una persona, viene aquí a misa, aquí no ha dado su testimonio, en otros lugares sí, pero aquí no lo ha dado su testimonio. Llega esta persona, fue al doctor y el doctor le dice, tienes problemas en los ovarios, se quemaron por algo que le tuvieron que hacer, se quedaron quemados, ya no vas a poder tener hijos. Y viene y nos platica y todo, pues es que el doctor me dijo y pues me siento mal porque no voy a poder tener hijos. Bueno, eso dice el doctor. Pero todavía falta lo que diga Dios. Dios puede hacer las cosas muy por encima de lo que diga la ciencia humana. No porque la ciencia humana se equivoque. Tal vez tenía razón. Físicamente era imposible tener hijos. Yo le dije, pero vamos a pedirle a Dios. Y se le hace una oración y se le impone en manos. Señor, pues tú puedes hacerlo todo. Si tú quieres, puedes regalarle el don de la fertilidad. Y ahí está una hija que tiene, ya crecidita y todo. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada que sea imposible. No hay nada imposible. Aquel ciego que el Señor le da la vista no tenía los globitos estos de los ojos. Estaban secos sus ojos. Y Dios le da la vista y los ojos le quedaron igual. Los párpados así chupados y metidos y él veía. Eso es imposible, pero él veía. Pero no tiene ojos, pero él veía. Es que resucitó, por eso pasa esto. Porque si no hubiera resucitado no habría de estos milagros. Pero como nadie habla de los milagros del Señor, parece que estuviera muerto y parece que el diablo estuviera muy vivo. Y parece que el Señor está muerto porque no hemos sido testimonios de las obras de Dios en nuestras vidas. Algo siempre hay y tenemos que abrir los ojos. Algo siempre hay. Les platicaba de cuando estaba en aquella isla, yo el único sacerdote, y llega aquella jovencita que estaba a punto de dar a luz y me dice, ahí en esa isla pues no había médicos, cirujanos y el niño estaba volteado, entonces le dijeron, no puedes aliviarte aquí, porque si hay una complicación aquí no tenemos nada para ayudarte. Y entonces va para allá llorando, ¿qué voy a hacer? No tengo quien me ayude, no tengo quien me quieren hacer cesárea, ¿dónde me voy a recuperar? ¿Quién me va a dar de comer? Y mi hijo se pone a llorar. Pues eso, vamos a ver qué dice Dios, porque está vivo, entonces vamos a pedirle, la metemos allá a la oficina, Señor, pues ayúdala, nomás te tiene a ti, no hay más, yo sé que ni a misa viene, pero ¿a quién más puede ir? Y pega el brinco el niño y se acomoda, porque está vivo. Yo no puedo hacer eso, yo ni siquiera vi cómo estaba el chamaco. Eso solamente lo puede hacer Dios, yo nomás le pedí, yo no lo hice. Eso yo nada más lo pedí y el Señor concede el milagro y brinca. Quiere decir que Él está vivo, por eso estas cosas se están realizando. Y tenemos que ser promotores de esto en nuestra vida, en la vida de los demás. Ayudarles a los demás a que se den cuenta que deben promover las obras de Dios en sus vidas. Si Jesús tuvo poder para resucitarse a sí mismo, lo tendrá para resucitarnos a nosotros. Es un poder que no lo tenemos los seres humanos. Acuérdense aquella vez que les platicaba del famoso Gaudini. Gaudini es uno de los escapistas más famosos del mundo. No había que lo pudiera detener, se escapaba absolutamente de todo. Muere Gaudini y sale en la prensa. Estamos esperando la máxima escapada de Gaudini, que se escape de la muerte. Tenemos cientos de años esperándolo. Porque nadie puede, ni el mejor escapista. Él resucitó porque Él es Dios. Con su poder resucitó, y así como resucitó, puede resucitarnos a nosotros. Ese es el diálogo que debemos nosotros de tener. Eso es de lo que debemos nosotros de hablar, de las cosas de Dios, de estas maravillas del Señor. Verdaderamente ha resucitado y por eso tenemos la certeza de que también puede resucitarnos a nosotros. Y no solo resucitarnos, sino llevarnos con Él. Pero tenemos que ser fieles a su palabra.
Porque Adán y Eva fueron expulsados del paraíso porque no estaban conformes con la voluntad de Dios. Aceptaron el pecado, que era distorsión de la voluntad divina. Y por eso fueron expulsados. Si tú y yo seguimos viviendo contra la voluntad de Dios, ¿cómo es que tú y yo sí vamos a entrar a donde fueron expulsados Adán y Eva? Por la misma causa que ellos fueron expulsados, ¿a ti y a mí sí nos van a dejar entrar? Imposible. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No ha cambiado. Así de que si tú y yo no aceptamos esa voluntad suya, no aceptamos que Jesús es el enviado, no somos testigos de que Él resucitó verdaderamente, testigos nosotros de eso, pues no vamos a tener entonces parte con Él. No tendríamos ya nosotros parte con Él. Así de que para nosotros debe ser diferente la muerte. Morir para nosotros es la puerta para llegar definitivamente con Él. Pero no podemos atentar con nuestra vida porque sería ir contra la voluntad de Dios. Vamos a llegar cuando Él decida y de la manera que Él decida. No como nosotros decidamos. Por eso de la muerte digna, eso no tiene nada que ver con nosotros. Dios puede querer purificar, darle a alguien la gracia de que sea purificado en vida. Y si agarran eso de que la muerte digna, yo no le encuentro qué puede tener de digno el suicidio. Yo no le encuentro qué pueda tener de bueno. Es una muerte digna asistida, suicidio y homicidio, porque está aceptando que le maten. ¿Qué tiene de digno eso? Yo no lo encuentro, pero hay mucha gente que dice que sí, que están prefiriendo una muerte digna. Nosotros tenemos que saber de qué somos testigos y tenemos que hablar de aquello de lo que nosotros somos testigos. Es necesario entonces aceptar esta voluntad de Dios y tomarla como parte de nuestra vida y estar atentos no solo a las obras del enemigo, que esas nos damos cuenta porque nos hacen sufrir. No es que las busquemos, pero nos hacen sufrir y nos damos cuenta. Pues también hay que darnos cuenta de lo que nos proporciona de bueno Dios en nuestras vidas. Tenemos que detenernos un momento para también pensar en las cosas buenas que nos ha dado Dios. Porque si solo vemos las cosas malas, pues hasta vamos a terminar resentidos con Dios. Es importante poner nuestra mirada en las cosas buenas que el Señor ha hecho para con nosotros. El día de nuestro juicio, el día que lleguemos a morir y vayamos al juicio de Dios, los que despreciaron a Dios, los que despreciaron a Jesús en este mundo, les va a pasar lo mismo que a los soldados. Era un grupo de soldados los que estaban custodiando el sepulcro de Jesús para que nadie lo fuera a abrir. Era un grupo de soldados. De repente llega el momento de la resurrección. No sabemos, a través de los místicos modernos, a algunos se les ha concedido ver cómo sucedió aquello de la resurrección, pero de aquel tiempo pues no los hay. Y era imposible porque tendrían que haber estado en la tumba también para poder contemplar ese momento. Llega un ángel a la piedra esa, agarra la piedra y la recorre. Yo creo que la recorrió con un dedo el ángel. Una piedra que se hubiera ocupado 3 hombres fuertes, no solamente 3 hombres, 3 hombres fuertes para poder recorrer, porque era una piedra más grande de lo común y estaba sellando el sepulcro de Jesús. Pues llega el ángel y lo recorre con una facilidad inmensa. Los soldados, acostumbrados a todo, eran soldados romanos. No eran de los soldados de estos tiempos, eran soldados romanos. Esos los mataban si fallaban en alguna de las misiones. Entonces estos, cuando ven el ángel y ven la manera como recorre la piedra, ven la luz, pegan un grito y salen corriendo de ahí. Eso no es normal. Eso no es normal, eso no es común. El testimonio de ellos fue inmediato, fueron corriendo al templo con los sumos sacerdotes. Sí resucitó, se abrió la tumba, sí. Aquellos dijeron, donde estos digan eso, va a venir el pueblo y nos van a sacar, nos van a apedrear, nos van a matar. Por eso es que les dieron dinero. Digan ustedes que si les preguntan, digan ustedes que se quedaron dormidos y cuando estaban dormidos vinieron los apóstoles y se robaron el cuerpo. Pero si estaban dormidos, ¿cómo supieron que los apóstoles se robaron el cuerpo? Y si estaban dormidos, pues ¿de qué fumaron o qué tomaron? Para que hubieran quitado un piedronón sin hacer ruido y sin despertar a un soldado. Es ilógico, eso es imposible, eso es absurdo.
Y más los que dicen que Jesús se despertó, quitó la piedra y los soldados estaban dormidos, se fue despacito de puntitas. Es absurdo, acababa de ser crucificado. Es absurdo, no se puede eso. Pues ellos prefieren creer en eso absurdo que creer en la verdad. Se les hace más absurda la verdad a ellos. Por eso San Pablo nos invita hoy, por su parte, a todos los bautizados, es decir, a todos los que somos hijos de Dios por los méritos de Cristo, a que vivamos poniendo nuestro corazón más en las cosas del cielo que de la tierra. Pon más atención en lo que Dios hace en tu vida que lo que hace el enemigo. Por eso en cada celebración eucarística, una vez que se presentan las ofrendas y va a empezar la consagración, el sacerdote invita al pueblo: levantemos el corazón. Y responden: lo tenemos levantado hacia el Señor. Estamos pendientes de las cosas de Dios. Por eso algunas personas pueden percibir el milagro de la transubstanciación. Pero los que están preocupados porque dejaron los frijoles en la estufa, porque su viejo no ha llegado, porque sus hijos andan en las drogas, porque esto, los que están preocupados en las cosas del mundo, con la cabeza agachada, viendo hacia abajo, no pueden ver, no pueden el milagro. Y como no pueden acercarse a Dios porque no lo tienen presente, entonces se privan de las bendiciones de Dios. Hay que ser testigos de Dios. Y mientras más testimonio vamos dando de Dios, más se va a ir acrecentando nuestra fe. Por eso hay que hablar de lo bueno, incluso de las personas. Hay que hablar de lo bueno y no de lo malo. Alimentar siempre nuestra fe, acercarnos cada vez más hacia Dios. Por eso levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Las personas que tienen una familia despedazada y vienen aquí a llorar y a tristear, pues era la oportunidad de acercarse a Dios. Y vienen a llorar y estar todos tristes, pues no les sirve estar aquí porque no están cerca de Dios. No se dieron la oportunidad de acercarse a Dios, y si no se dieron esa oportunidad, pues entonces van a quedarse con la misma tristeza con la que llegaron. Levantemos el corazón, suelta, eso es temporal. Los problemas que tenemos son temporales, porque o se acaba el problema o te mata, pero no es para siempre el problema. No es para siempre el problema. Por eso levantemos el corazón. Siempre debemos de vivir así, de manera especial cuando estamos en la Santa Misa. Y tenemos que ser cuidadosos para no perder el don de la fe que hemos recibido. Tenemos que ser cuidadosos, tener una fe clara que nos guíe en medio de las dificultades que estamos viviendo. Una fe clara de la que nos tenemos que agarrar. Hay muchas personas que creen que son fieles, pero no lo son. Porque creen que tienen mucha fe y no tienen mucha fe. Apenas les alcanza la fe para reconocer que Dios existe. No les alcanza como para amar a Dios, no les alcanza como para convertirse, no les alcanza para tener razones para ser santos, pero creen que tienen mucha fe, creen que creen mucho en Dios, creen que están muy bien, eso creen, pero las cosas se demuestran con las obras, no solamente con las palabras. No solo con las palabras tenemos que demostrarlo. Por eso hay que cuidar nosotros mucho nuestra fe, más en este tiempo en el que el sufrimiento y el dolor provocado por estas pandemias y por estas enfermedades hacen que la fe de la gente quede golpeada. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios hace? ¿Por qué Dios me quitó? Y no es Dios el que está haciendo estas cosas. Nosotros nos alejamos de Él y estas son consecuencias de habernos alejado de Dios. No son venganzas divinas, son consecuencias de habernos alejado de Dios. Algunos todavía dicen, este es un azote apocalíptico. Mis hijos, si fuese un azote divino, nada nos podría librar de él. No existiría ni un solo remedio que pudiera disminuir ese dolor. Cuando existen remedios, significa que es algo diferente a un azote divino, a un verdadero azote divino. No es lo que muchos están afirmando. Hay que tener cuidado. Hay quienes, fíjense, dicen que tienen mucha fe, pero
quieren ser tan fieles a Dios, pero como no entienden a Dios, la fe no les alcanza como para amar y entender a Dios, entonces se dan a la tarea, porque ya escucharon unos temas del padre fulanito o sutanito, porque ya fueron a un retiro, o porque ya hicieron, qué sé yo, pertenecen a un grupo selecto de no sé qué, y entonces se sienten así como transformados. Entonces van con sus hijos, y sus hijos no quieren entender, y se enojan. Y se enojan porque sus hijos no quieren entender, porque no quieren ir a misa, porque no quieren agarrar la onda. Pues si tú tienes la culpa, ¿por qué te enojas? Esa es la obra tuya. Esa es la obra tuya. Ya entiendes ahorita, pero no has entendido siempre. Ahorita estás entendiendo. Lo que tú enseñaste apenas se está reflejando. Lo que estás enseñando ahorita se reflejará después, no inmediatamente. No inmediatamente. Por eso no podemos nosotros enojarnos con los demás. Es que este no quiere convertirse. Es que aquel borracho no quiere dejar de tomar. Es que aquella persona no quiere. Es que no entiende. Es que sigue con lo mismo. Es que a ti no te importa sus luchas. Tú no puedes entender qué tanto lucha y qué tanto no lucha. Tú no puedes juzgarle. No puedes decir, si yo puedo, todos pueden. No, porque no todos son tú. Gracias a Dios. No todos pueden lo que tú puedes, porque no todos son tú. Entonces tienes que dejar al otro ser otro diferente a ti. Tienes que dejarlo, porque si no vamos a convertirnos, supuestamente por amor a Dios, vamos a convertirnos en fariseos que desprecian a los que hacen el mal, solo porque el mal de nosotros no se nota. Solo por eso vamos a despreciar el mal que los demás hacen, porque el mal de nosotros no se nota. Jesús resucitado no quiere que estés dispuesto a matar por Él. Jesús no quiere que estés dispuesto a matar por Él. Acuérdense cuando Pedro estuvo dispuesto a matar por Cristo. ¿Por qué traía Pedro una espada en el huerto de los olivos? Porque en las fiestas de la Pascua el pueblo de Israel se vestía de gala. Y en la ropa de gala de hombre llevaba una espada. Por eso es que Pedro llevaba una espada. No es lo propio, y Jesús nunca les hubiera permitido traerlo, pero era el vestido de gala. Entonces llevaba Pedro la espada. El amor de Pedro hacia Jesús, cuando lo van a apresar en el huerto de los olivos, Pedro saca la espada decidido, tan decidido que tira el espadazo. Y si no se agacha el sirviente ese Malco, le tumba la cabeza, pero como se agachó, se hizo de lado, le tumbó la oreja, o sea que le tiró a matar. Está dispuesto a matar por Cristo, pero no es lo que Cristo quiere. Hey Pedro, mete esa espada. Yo no ocupo tu espada, Pedro. Si yo quisiera, le hablaba, y una legión de ángeles. Un solo ángel nos extermina, mis hijos. Un ángel nos extermina. Yo podría mandar traer legiones de ángeles. Uno solo. Si el Señor permitiera que viniera sobre nosotros el espíritu de muerte, empezamos a morir todos. No ocupa mucho Dios, no ocupa. Entonces el Señor, guarda esa espada, no ocupo tu espada. Luego Juan, el apóstol, cuando va a entrar Jesús, les pide al que manda decirles a los samaritanos, voy a pasar por ahí para que si alguien me quiere hospedar. Y como los samaritanos estaban peleados con los judíos y Jesús iba a Jerusalén, no lo dejaron entrar. Y monta en cólera Juan. Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que queme a estos ingratos? Tantos milagros que Jesús había hecho allí. Y Jesús se queda asombrado porque Juan ya no se parecía a él. Y fue por amor. Es la única vez que reprende a Juan y Juan ya no lo vuelve a hacer. Es la única vez. No necesita tu coraje, no necesita tus desprecios, no necesita la presión que estás ejerciendo sobre los demás. Dios no la ocupa, no es lo que va a llevar a la conversión a nadie. No es lo que te llevaría a la conversión a ti, ni llevaría la conversión a nadie. Guarda tu espada, diría el Señor. Mete tu espada en la vaina, mete tu espada en el estuche, vamos a decir. Mete tu espada, guarda tu espada. No es tu espada lo que yo ocupo. Entonces, lo que Jesús espera de nosotros es que estemos dispuestos a morir por Él, no a matar por Él.
Es que es más fácil estar dispuestos a matar por Cristo que a morir por Cristo. Y lo que Jesús quiere es que estemos dispuestos a morir por Él, como Él está dispuesto a morir por nosotros, no a matar por nosotros. Él quiere que nos parezcamos a Él, quiere que nos parezcamos a Él. Siempre tenemos que por eso buscar la manera de seguir amando, respetando a la persona. Tal vez no sea el momento propio para esta persona. Yo quisiera que ya se convirtiera, pero tal vez no es el momento propio para eso. Eso solamente lo sabe Dios. Dios ya estará trabajando. Es a Dios al que le está costando, no a nosotros, porque nosotros no podemos hacer gran cosa para que alguien se convierta. Podemos dar testimonio y lo demás le corresponde a Dios, lo demás le toca a Dios. Entonces, que nosotros no tengamos misericordia con los que se equivocan, no nos une a Dios. Que nosotros seamos duros de corazón con los que se equivocan, eso no los va a convertir. Precisamente otro corazón duro los llevó a ser así. Ahora mi corazón duro los va a convertir, imposible. Por eso hay que estar dispuestos a morir por Cristo. Joselito, ¿cómo fue ese mártir mexicano que tenemos? ¿Por qué fue que estuvo dispuesto a dar la vida? Cuando vio el testimonio de aquel sacerdote, que estuvo dispuesto a morir por Cristo, pero no a matar por Cristo. Y él nunca levantó un arma, nunca tocó un arma, nunca quiso levantar un arma. Y murió mártir. Murió y del cielo y de la tierra se fue al cielo. Murió mártir. Dio su vida por Cristo, por el testimonio que recibió. Eso es lo que ocupa Cristo. Personas que estén dispuestas a morir por Él, no a matar por Él. Porque entonces vamos a matar a todo aquel que se nos parezca a nosotros que no está con Cristo. Pues entonces nos vamos a quedar solos en el mundo. Te vas a quedar solo en el mundo, más bien tendríamos que mandarlo a la luna porque será la única persona que podría estar viviendo sola, a ver si se aguanta a sí misma y a ver qué tan cierto es la santidad de la que se está pavoneando, de la que está enorgulleciéndose. Entonces el Señor, ¿cuántas veces nos dirá? Imagínate, ¿cuántas veces nos dirá a nosotros en el día, no digo en un año? ¿Cuántas veces en el día, en nuestros diálogos, el Señor no nos dirá, guarda tu espada, guarda tu espada? Cuando vamos manejando, ¿cuántas veces nos dirá, guarda tu espada, guarda tu espada? Cuando estás entre tus compañeros de trabajo y empiezan, guarda tu espada, no la ocupo, ni siquiera es para la gloria de Dios que la quieres sacar, ni siquiera es para la gloria de Dios, aunque saques la bandera de Dios. Es por ti, no por Dios. Guarda tu espada. ¿Cuántas veces el Señor nos dirá? En el diálogo del esposo con la esposa y la esposa con el esposo, ¿cuántas veces? Guarda tu espada. No la ocupo. Si es por mí, no la ocupo. Si es por ti, pues tú sabrás. Pero si es por mí, si es por mi gloria, no ocupo tu espada. Guarda tu espada. ¿Cuántos diálogos podríamos continuar si Jesús nos callara, como calmó a Pedro en el huerto de los olivos, como cayó en seco a Juan cuando también quiso destruir a aquellos que se habían opuesto por ingratitud a Jesús? Dichosos y mil veces dichosos los que no han perdido la fe verdadera, los que no han perdido el camino, los que no dicen que tienen fe, pero andan por allá en el monte perdidos, casi en el Everest, por allá buscando el camino para llegar a su casa y su casa está en sentido contrario. Dichosos los que ya guardaron la espada y son mansos y humildes de corazón, capaces de responder con paz cuando alguien te agrede de frente. Dichosos esos, porque son los que están en el camino. Los demás andamos perdidos en el monte todavía. Andamos todavía como ovejas sin pastor. Todavía no hemos entendido nada de las cosas de Dios. Dichosos los que tienen una fe que es capaz de expresarse a través del amor misericordioso. Esos son los que no han perdido el camino. Pero los que se les enciende la sangre, los que se molestan, los que agreden o se defienden con violencia, con palabras duras, con gestos duros,
estamos perdidos, estamos en el monte todavía, no hemos entendido y no hemos andado los caminos que nos podrían llevar a la santidad. Los que sí tienen este amor misericordioso, esos mis hijos, están en el camino y no están desperdiciando su vida. ¿Qué vamos a trabajar en esta semana? Esta semana se le llama octava de Pascua. Este solo día es como si fuese el domingo de una manera muy especial, porque la fiesta de Pascua se extiende hasta los 50 días, hasta que llega la fiesta de Pentecostés. Hasta la fiesta de Pentecostés. Estos 50 días, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir al Señor que si ya perdimos la fe, nos ayude a recuperarla, pero una fe de a de veras, una fe que se manifieste en la forma como hablas, como miras, como escuchas, como contestas, que se note, que no sea que si aquel viene con la espada en la mano, sacas tu propia espada y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Pues eso donde quiera lo hay, mis hijos, eso donde quiera, vete a Tepito, vete a cualquier sobre ruedas, esto lo encuentras donde sea. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios busca ni espera de ti. Por eso necesitamos una fe verdadera. Vamos a pedirla, ahora que Jesús resucitó, vamos a pedirle al Señor que interceda por nosotros y nos ayude a recuperar la verdadera fe. Y si tú eres de los que ya tienen de la verdadera fe, hay que pedirla que la eleve para que esa fe alcance la santidad. Para no quedarnos con la tranquilidad de yo ya tengo fe. Yo ya tengo fe, yo ya estoy en camino de santidad. Puede que sí, puede que no, eso lo va a juzgar Dios. Ni yo, ni tú puedes juzgar eso solamente lo puede juzgar Dios, solo lo puede saber Dios. Solo lo puede saber Dios. Entonces que nos ayude el Señor, que nos quite de la mirada o de la mente esas ideas de que yo sé lo que estás pensando, yo sé lo que traes, yo te conozco, yo nomás veo a la gente y ya sé cómo son. Ay, ni que fueras Dios, ni siquiera la persona sabe por qué es así, tú sí vas a saber. Eso es imposible, que el Señor nos dé una verdadera fe para que Dios nos ayude a vernos a nosotros mismos. ¿Qué tal si yo estoy pensando que todos están mal y yo estoy bien y es al revés? ¿Qué tal? ¿Y qué tal si yo estoy pensando que yo estoy mal y es al revés? Necesito claridad y para eso necesito fe, pero fe de la verdadera, fe de la buena. Necesito dejar de buscar a los demás de manera incisiva, necesito darles el respeto a los demás y para eso necesitamos crecer en la fe. Crecer en la fe, sin sacar la espada para tratar de conquistar almas para Cristo. No es con la espada, porque Él requiere personas dispuestas a morir por Él, no a matar por Él. Son dos cosas completamente diferentes. Esta semana pidamos esa fe, que nuestra alegría sea y nuestra confianza sea que Cristo, que tuvo el poder para resucitar y es el único que lo ha hecho, nos resucite a nosotros también. Tener la certeza para que vaya cambiando el concepto de la muerte que nosotros tenemos, el miedo ancestral que estamos arrastrando a morir, cuando morir es el camino para llegar a Él, no el suicidio nos alejaría de Dios, pero llegado el momento de morir, si sabemos vivir en Dios, sabremos morir con Él, y entonces si vivimos con Él y morimos con Él, reinaremos con Él. Pero si no sabemos vivir con Dios, no sabremos morir con Él. Qué difícil va a ser esa muerte. Qué difícil va a ser esa muerte. Por eso, que de estos días de Pascua crezca nuestra fe y por lo tanto nuestra alegría en que el que murió y resucitó va a resucitarnos también a nosotros para llevarnos con Él. Esa debe ser nuestra alegría. Claro. Va a ser alegría solo si tienes fe, porque si no tienes fe, pues no crees en el cielo, y si no crees en el cielo, pues entonces, ¿qué razones vas a tener para luchar, para vencerte y para todo? No vas a tener ninguna. Si no tienes fe, no vas a tener ninguna. Y el cielo existe, aunque muchos digan que no, pues no va a dejar de existir. Aunque todo el mundo completo dijera en un solo grito, el cielo no existe, no por eso deja de existir. Si todos nos juntamos y gritamos, el sol no existe, ¿desaparece? No, tampoco el cielo. Si alguien grita, no existe Dios, sigue existiendo. ¿Para qué alterarnos?
Hay que dejar las cosas, no sacar la espada y combatir espada con espada. No es el camino del Evangelio. Que el Señor nos ayude a vivir con más alegría y con más mansedumbre. Mansedumbre al hablar, que todos lo ocupamos, yo primero que los demás. Mansedumbre al escuchar, también mansedumbre. Una actitud de mansedumbre, porque la confianza de nosotros está puesta en el Señor. Que Él sea nuestra alegría, el que pudo resucitar y nos va a resucitar para llevarnos con Él. Así, gracias a esta fe, estemos siempre dispuestos a morir por Él, nunca a matar por Él, porque no lo ocupa Dios. Nunca a matar por Él. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Pues entonces, que el Señor nos conceda una fe de estas, verdadera, que no pase esta Pascua que vamos a estar viviendo, esta feliz Pascua de 50 días, que no pase sin que nosotros hayamos crecido en la fe, sin que nosotros nos hayamos alegrado más, que hayamos crecido en el amor verdadero a Dios, en el amor al prójimo, en el respeto al prójimo. No querer acelerar la conversión de nadie que no sea su tiempo. Para eso hay que saber respetar a los demás, sin estar sacando la espada para convencer a punta de violencia. El reino de Dios no se lleva así. El reino de Dios así no funciona. El reino de Dios es amor y se conquista amando a los demás. Que el Señor nos conceda estas gracias que necesitamos, que nos dejemos conquistar por Dios y así crezca nuestra fe y podamos ser instrumentos de Dios a través de los cuales Él conquiste más almas para el reino de los cielos. Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Nos ponemos de pie.